Bien, siendo las 3:11 de la tarde del día 13 de septiembre de 2024, damos inicio a la cuarta sesión de Ciencias Biológicas o de Biología de este preuniversitario. Uy, me adelanto unas diapositivas. Ahí, de este preuniversitario popular. Bueno, vamos acá preparando. Entonces, mi nombre es Joaquín Caicedo y damos inicio a la vaina. Entonces, ¿por dónde partimos a la hora de hablar de ciencias médicas, que es una parte importante en biología, dentro del examen de admisión a la Universidad Nacional? Partimos por nutrición, ¿ya? Porque tienen que ver conectado con lo de las células, está afín con las biomoléculas, etc. ¿Qué es la nutrición a grosso modo? Es un aprovechamiento interno de las biomoléculas que se pueden obtener. Ya vamos a ver entonces en qué partes pueden afectar ciertas biomoléculas y en qué otras partes no, cómo se comportan los carbohidratos en ciertas partes del cuerpo, que si las fibras de lactina, etcétera. Y vamos a analizar un poco acerca de las funciones vitales y el procesamiento de estos nutrientes en el sistema digestivo y en otros sistemas que también se van a procesar. ¿Listo? Y más allá, por la definición, pues la nutrición es un proceso biológico que ocurre en un ser vivo cuando su organismo absorbe alimentos y líquidos. Los nutrientes se necesitan para el crecimiento y desarrollo de las funciones vitales. No es algo nuevo que no sepamos. Pero con lo que sí quiero entrar a hablar es con el metabolismo. Más allá de decirles, vea, el metabolismo funciona de tal y tal cual manera, eh, y se comporta tal y tal cosa de tal forma, y no sé qué, y la bioquímica, etcétera, que son cosas que no les van a preguntar en su examen. El metabolismo tiene dos funciones básicas. ¿Qué es el metabolismo? Es el procesamiento, es ya lo que hay de fondo de la nutrición, el procesamiento de esos biomoléculas, de esos nutrientes, ya sea por generarlas o por absorberlas. ¿Sí? Entonces se divide en dos formas de hacer esos cambios químicos. Uno que se llama catabolismo y otro que se llama anabolismo. ¿Qué es? Acá lo tengo anotado para no irme perdiendo los temas. Hice unos apuntes magníficos en este tema. Ahorita los comparto. Catabolismo se refiere a agarrar algo muy complejo y descomponerlo en partes que en el medio siempre va a haber adenosin trifosfato o la energía bioquímica que maneja el cuerpo, que eso ya, pues no me interesa saber cómo es la composición química, sino la interpretación biológica, que es una moneda de cambio energética, por decirlo así, dentro de las células y dentro de nuestro organismo, porque estamos hechos de células. El catabolismo es descomponer, catabolización es descomponer, ¿listo? Eso puede salir en una pregunta. No, ¿qué enzima, tal cosa, eso no le sale? O cómo se descompone tal y tal cosa tampoco. Les pueden preguntar, en los procesos de tal y tal cosa se presenta un espacio, catabolismo o anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es hacer el proceso contrario. Si el catabolismo destruye, el anabolismo construye. ¿Por qué? Porque esto tiene una energía positiva. ¿Por qué? Porque es una energía que libero. El anabolismo tiene que perder una energía el cuerpo para poder hacerlo. ¿Listo? Entonces, menos ATP. Me acerco un poquito. ATP. Listo. Y pues partimos de cositas simples, de biomoléculas que estén formadas por ahí y armamos grandes nutrientes. Un ejemplo de ello puede ser la creación de proteínas. Salimos de pequeños componentes, vamos haciendo un gasto energético en los diferentes procesos del dogma central de la biología micromolecular, que fue lo que vimos el día de ayer, y voy armando algo más grande, como sería una proteína, que es una expresión complejísima. También el cuerpo puede hacer sus propios carbohidratos y todo lo demás. Lo importante es que el catabolismo destruye, el anabolismo construye. ¿Listo? Y dentro de eso, pues vamos a ver los procesos aeróbicos y los procesos anaeróbicos. Los procesos aeróbicos son los que llevan aire de por medio. Por ejemplo, el ciclo de Krebs necesita, bueno, la procesación desde la glucólisis hasta el ciclo de Krebs, que necesita intervención de oxígeno, por ejemplo. Eh, y los anaeróbicos, que son los que no requieren procesamiento de oxígeno. ¿Listo? Son procesos que pueden ser aislados, por ejemplo, la replicación del ADN.
que al fondo pues lleva moléculas de oxígeno, pero no oxígeno molecular. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a ver los tipos de tejidos para poder entrar en... Eso lo voy a mover para acá, acá. Vamos a ver los tipos de tejidos para poder entrar a hablar acerca del organismo, que me voy a volver una. Bien. ¿Cuál es el tejido más común del cuerpo? Tejidos animales, ¿listo? Los tejidos animales, que son solo 4, tejido conectivo, epitelial, eh, no es conjuntivo, es nervioso, y se me olvida cómo lo nombré acá para tener una palabra que se suele llamar de otra manera, que es la musculatura ósea, pero bueno. Conectivo, epitelial, muscular y nervioso, ¿listo? Entonces, el epitelial es el más común del cuerpo, digamos que es lo que compone la mayoría del cuerpo. Procede ciertas enzimas, los cuales van a ser esos pilares básicos del cuerpo, el epitelial, el que vemos ahí. Pueden ser cilíndricos, pueden ser aplanados, puede ser cúbico, tienen diversas formas. Digamos que es una interpretación muy directa de las células madre, por decirlo así. ¿Listo? El problema de estos es que no contiene vasos sanguíneos. Entonces tiene que ser alimentado a base de otros, por ejemplo, como el conectivo. Eh, ¿Qué más les puedo mencionar sobre esto? Pues cumple prácticamente cualquier función en el organismo, digamos que es el tejido que tenemos nosotros de relleno, básicamente. Forma ciertas estructuras, pero colabora con los demás para su correcto funcionamiento. ¿Ya? Eso es todo lo necesario. Aparte de eso, pues que ejerce una protección y puede generar secreción de sus propias sustancias, de líquidos epiteliales, pero pues eso no se los van a preguntar en el examen. Lo único que se deben de llevar de idea del tejido epitelial es que es un tejido de relleno, por así decirlo, pero también puede ser un tejido de sostén. ¿Listo? Existen diversas categorías como el simple, el estratificado. El simple tiende a tener formaciones simples, cubos, cilindros, etcétera. O directamente es el plano. El estratificado tiene múltiples capas y puede experimentar ciertas fuerzas, que pues eso ya es parte de la biofísica. ¿Listo? Nada. Importante del tejido epitelial, epitelios, ese es un epitelio, ¿listo? Tiene dos condiciones, es el mayor tejido, o sea, está muy presente, y además de eso es un tejido de sostén, ¿listo? Es muy importante los tejidos de sostén en los cuerpos, ya sea vegetal o animal, porque es el que más se presenta, y digamos que es uno de los más importantes. Ahora, tejido conectivo. Como lo dice el nombre, el tejido conectivo es para conectar. Normalmente está hecho o de lípidos, porque es un tejido que puede ser tejido adiposo. Es un tejido que conecta unos con otros, entonces puede transmitir una cierta información, pero normalmente es una grasa protectora, termorreguladora, que ejerce un relleno que conecta unos tejidos con otros. O sea, su músculo está conectado con otro por medio de este tejido, así de sencillo. Si no es por el tendón y por el hiato del tendón con el hueso, pues el músculo en sí por encima, conectado con otro, está es por tejido conectivo, que son normalmente barreras lípidas muy delgadas que ayudan a mantener el cuerpo en su lugar, más allá de simplemente los huesos, que nos dicen que es el sostén superior. En este caso, pues el tejido conectivo es ese tejido que conecta, valga la redundancia, conecta todo. Es el pegamento de los tejidos del cuerpo. ¿Listo? Hay algunos microórganos, por decirlo así, que están compuestos de esto, pero no tiene mayor importancia más allá de conectar todo, de que todo se mantenga pegado. ¿Listo? Bien. Por otra parte está el tejido muscular. El tejido conectivo es el pegamento. Pegamento. Listo. El tejido muscular. ¿A qué se refiere el tejido muscular? Al músculo. ¿Qué cualidad tiene el músculo que se diferencia del epitelial? Que el músculo puede generar movimiento. Eso es importantísimo de aquí en adelante. El músculo compone la segunda mayoría de tejidos del cuerpo, ¿sí? Muchos de los órganos están compuestos por tejido epitelial, pero también tienen capas de tejido muscular, que es lo que les permite
realizar sus movimientos. Por ejemplo, en el lumen esofásico hay músculos para poder procesar el bolo alimenticio, ¿ya? O sea, para que pase la comida de la boca al estómago, hay músculos de por medio. ¿Estos de qué se encargan? De movimiento, así de sencillo. No hay mucho más que mencionarles. Pueden ser músculos comprimidos, pueden ser músculos que se expanden, porque todo músculo tiene esas dos funciones, pueden ser muy pequeños, muy grandes, y tienen unas cualidades cruciales. Por ejemplo, el tendón, la parte del anclaje al hueso, que el hueso también es un tipo de tejido muscular. ¿Listo? El cardíaco también es un tipo de tejido muscular. Existe el liso y el estriado. ¿Dónde encontramos el liso? Acá los anoté con una definición clarísima, pero ahorita no la tengo en mente. Les voy a poner acá un ejemplo mejor con una imagen. Músculo liso y músculo estriado. Mejor los pongo con una imagen para que sea más claro. Aquí. Listo. Para que no tengamos tanta cosa teórica. ¿Listo? Hay músculo liso y músculo estriado. El cardíaco normalmente lo meten dentro del estriado, ¿listo? Pero pues se dice que es una categoría, dentro del liso, pero se dice que es una categoría aparte, ¿listo? Músculo liso de los órganos, normalmente compartido con los tejidos epiteliales, que son los tejidos de relleno. Eh, se me fue la palabra. Bueno, ya me acordaré un momento. El músculo estriado también se le conoce como dentro de la categoría del estriado está el esquelético. En el estriado también se encuentran los músculos normales, los que pueden generar movimiento, y a veces ponen una categoría aparte, que es el cardíaco, que puede generar simplemente una compresión por medio de las tres capas. ¿Listo? Y la musculatura lisa normalmente es la de los órganos, la de la parte interior, que no tiende a generar mayor movimiento. Para que nos quedemos con eso, igual ya lo voy a profundizar, ¿no? Solo quiero como que tengamos estos cuatro en la mente. Movimiento, por lo tanto, elasticidad, flexibilidad, etc. Y el tejido nervioso, que es una parte muy especial, muy especial, dentro del entendimiento biológico. ¿De qué nos habla el tejido nervioso, más allá de decirle, oh, sí, es un tejido que tiene nervios y que puede transmitir electricidad? Eh, es un tejido que tiene ciertas cualidades liposolubles y lipofóbicas, perdón, que le permiten transmitir electricidad, transmitir información, eh, pero tiene unas consecuencias en contra. Por ejemplo, si es un conductor eléctrico, es la principal cualidad de que nosotros seamos unos conductores eléctricos magníficos, pero lo importante de este músculo es que es excitante, o excitable, mejor dicho, excitable. No me refiero a que se excite o se llene de éxtasis, excitable, sino que puede recibir estímulos y conforme a ello puede reaccionar, que es lo importante de este tejido. Ya al final pues vamos a profundizar en torno a eso. Bueno, sistemas del cuerpo. Para hablar de un sistema, ¿qué es un sistema, no? Porque, a ver, con sistema nos referimos a, partimos de las partículas subatómicas, a los átomos, a las moléculas, de las moléculas a las células, de las células a los tejidos y de los tejidos a los sistemas. Los sistemas son grandes composiciones de tejidos que conforman órganos, ¿listo? O sea, tejidos, órganos, sistemas, eh, que interactúan entre sí. Cada órgano usted lo podría ver como una forma independiente, pero resulta que cuando usted estudia la fisiología, el funcionamiento de los órganos, es algo completamente conectado, incluso con cosas que usted nunca pensaría. Por ejemplo, podemos tener eh, ovillos de terminales nerviosas en lugares que no lo necesitaríamos, como el interior de los cachetes, por ejemplo. Bien, ese tipo de cosas y esa interrelación entre todas las partes y todos los órganos que llegan a conformar un cuerpo es
para una función determinada lo que le llamamos sistema. ¿Listo? Una organización de órganos que cumplen algunas funciones. Y para ello quiero que comencemos por el sistema digestivo. ¿Qué es la digestión? Pues es lo que hemos estado hablando, el procesamiento de los nutrientes, pero van a haber unos órganos especialmente encargados para ello en nosotros. La mayoría de los animales cuentan igual con estas mismas partes, algunos cambian una que otra, como los pájaros, que tienen buche, pero de resto la mayoría de los animales funcionan exactamente igual a nosotros, porque somos animales. Digestión, procesamiento de los nutrientes por medio de unos determinados órganos y puntos de esos órganos. Entonces, sistema digestivo. El sistema o aparato digestivo está compuesto por un conjunto de órganos que se encargan de realizar el proceso digestivo de alimentos a través del aparato digestivo. Nuestros organismos pueden procesar alimentos. Bueno, vamos a ir viendo este pequeño esquema y pues vamos a ir viendo cómo se comporta cada parte. Bien, voy a adelantar acá porque si no, termino hablando por allá de quién sabe qué. Bueno, el orden de esto, para que ustedes lo anoten, el orden del sistema digestivo es comida, lo convertimos masticándolo en algo que se llama bolo alimenticio, ¿listo? Este bolo alimenticio lo convertimos en algo que se llama kilo, así escrito con Q, y esto lo convertimos en algo que se llama quimo, y esto lo podemos convertir en excremento, ¿listo? Bien. Para hacer todo eso, ¿dónde comenzamos? Pues comenzamos con alimentos, ¿no? El alimento tiene ciertas cualidades, tiene ciertas biomoléculas, hay unos que tienen más carbohidratos, otros que tienen más lípidos, eso ya lo hablamos en la sesión ulterior. Entonces, anterior, perdón. ¿De qué se compone el aparato digestivo? Es una serie de órganos que busca procesar los nutrientes en lo que se consume. Normalmente tiende a tener exactamente como 80 metros, si no estoy mal, 80, 70 metros, depende del aproximado de la persona y demás. En los recién nacidos, si no estoy mal, el número exacto es de 12 a 14 metros de longitud, si usted lo pudiera estirar. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Llega un alimento y lo masticamos. Esa es la primera parte para que los vayan anotando, si ustedes quieren. ¿Cuál es la primera parte de la digestión? La función mecánica de la boca. ¿Listo? ¿Qué hace la función mecánica de la boca? Pues le dice usted, vea, vamos a masticar y vamos a triturar estos alimentos por medio de los dientes, que si los caninos tal cosa para el procesamiento no sé qué, que si el diente superior 36 no sé qué, y ¿listo? Ese tipo de cosas. Pero además la boca tiene una función química. Dos funciones que tiene la boca. La química la ejerce por medio de la saliva. Nosotros tenemos glándulas salivales, incluso acá y acá y acá, las cuales ejercen salivas. Esas salivas no son siempre las mismas. La saliva puede componer diferentes sustancias, diferentes enzimas salivales, para poder descomponer mejor los alimentos. Desde la boca ya se comienzan a descomponer los alimentos. Por eso usted puede ver que si usted, no sé si usted alguna vez en su vida tenga ese espacio para ponerse tan libre, pero usted puede terminar disolviendo ciertas capas de metales lamiéndolos una vez al día durante mucho tiempo. Hay gente que se ha puesto a hacer eso, pero pues no creo que usted ande tan desocupado o desocupada. Entonces, la boca, función mecánica, función química, y genera algo que se le va a llamar bolo alimenticio. ¿Qué pasa? Llega un filete muy bonito y nosotros lo trituramos, lo llenamos de saliva para que el estómago procese mejor eso. ¿Qué va a pasar? Va a pasar por una parte del el tracto digestivo que se llama la faringe. La faringe se compone por tres: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Listo? Nasofaringe se encuentra en la conexión entre se me están yendo las palabras hoy. La conexión entre las cavidades nasales y la cavidad bucal. Hay un espacio arriba de la úvula. ¿Listo? Eso se llama la orofaringe. La
la nasofaringe. ¿La orofaringe cuál es? Abra la boca y mire el fondo de su tracto digestivo. Eso es la orofaringe. ¿Listo? Pasa de la boca a la orofaringe ya como un bolo alimenticio, o sea, una bola. Y pasa a la laringofaringe, que es esta partecita de acá. ¿Listo? Orofaringe, laringofaringe. ¿Listo? Porque pues ahí queda la conexión con la laringe, que va a ser parte del sistema respiratorio. Bien, por otra parte, una vez pasa de la boca como alimento a ser bolo alimenticio, va a pasar a la faringe y va a pasar al estómago, al esófago, al esófago. ¿Qué pasa con el esófago? El esófago se compone algo tal que así. Tenemos esto por acá, tenemos unas capas de lípidos, unas capas de tejido epitelial y esta capita de acá es una capa de musculatura y acá pues vemos el lumen del estómago, el del esófago, que pues es el hueco. ¿Qué pasa? Esa capa de ahí es el músculo esofágico. ¿Listo? Esofágico. ¿Qué nos dice ese músculo? Se comprime, se comprime, se expande para poder hacer esto. Es como cuando usted tiene una bolsa con agua, usted la aplasta del lado con agua y se va para el otro lado. Así funciona. Llega la bola, la comprimo. Llega la bola, acá la comprimo y voy bajando, hasta que llegue al estómago, más específicamente al píloro del estómago, o sea, la parte superior del estómago. Les voy a poner acá otra imagen porque no quise atiborrar la diapositiva de imágenes. Estómago, partes. Bien. Acá. Este no. Es este. Acá. Alcardia del estómago. Siempre me confundo con el píloro del final. ¿Qué pasa? Llega del esófago al estómago, como por la parte del cardias, para meterse en el cuerpo del estómago por las sustancias que va a ir segregando el fundus y el antro. ¿Listo? No necesito que se aprenda los nombres, nomás quédese con boca, faringe, esófago, estómago. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Nosotros y la mayoría de los animales tienen ciertas sustancias, entre ellas el ácido clorhídrico, el cual disuelve eso a más no poder de una manera impresionante. ¿Listo? Eso todavía tiene colores, ¿sí? O sea, el filete pues era, no sé, naranja, cafecito, y pues pasa a ser masticado, Usted sabe cómo es la comida después de masticarla. Pasa al estómago y acá va a ser derretida de tal manera porque acá se van a absorber unos pequeños mínimos de nutrientes, ¿sí? Pero acá no va a pasar la función principal de la absorción, solo de ciertos nutrientes específicos en casos de emergencia en la mayoría de las veces. Lo que sí va a pasar es que va a comenzar a interactuar eh, esta pequeña musculatura que hay por acá, que va a comenzar a meter un líquido especial aquí. ¿Listo? Ya lo vamos a hablar, que es lo siguiente que viene. Un momento. Listo. Bien, ¿qué pasa? El estómago va a revolcar esto. El estómago es una gran lavadora que lo va revolcando y le va metiendo ácidos para poder disolverlo, hasta que por el píloro salga una cantidad de materia impresionantemente asquerosa que espero nunca vea en su vida, a menos que usted decida de buscarla, y va a estar llena de ácidos que van a ser procesados. Ahora, ese cantidad de materia, va a entrar a la mayor parte y la parte más importante del sistema digestivo, el intestino delgado. ¿Por qué se le llama intestino? Porque se encuentra adentro. Y delgado porque es más delgado en comparación al grueso. Los nombres son impresionantes, créanme. Entonces, acá, en este punto, es cuando vamos a ver las partes, perdón, las partes del intestino delgado. Acá. Está mejor ilustrado. Entonces, por el duodeno, que es la parte más corta,
ahora estaba compartiendo, que es la parte más corta del intestino delgado, esa parte amarilla que vemos ahí, va a llegar a ese revuelco y en el duodeno, ¿se acuerdan de esa bolsita amarilla que siempre está pegada al versita verde, que siempre está pegada al hígado, que no es verde, es rosada, que segrega un líquido verde? Eso se llama vesícula biliar. Eso desprende bilis, que es para poder procesar los lípidos. ¿Listo? Por eso cuando a usted le falla la vesícula, casi normalmente le pasa ya a las personas mayores, usted no puede volver a comer absolutamente ningún tipo de grasa, porque sin la bilis usted no puede llegar a procesar absolutamente ningún tipo de lípido. ¿Qué hace la bilis? Le comienza a meter al duodeno la, la, la bilis, valga la redundancia, y se va a comenzar a mezclar con ese resultado del estómago para que pueda ser procesado en el yeyuno. ¿Listo? En el yeyuno, ¿qué va a pasar? Es una vaina llena de bacterias. ¿Listo? Bacterias beneficiosas para nosotros y que nacen con nosotros, que van a comenzar a procesar todo ese tipo de nutrientes que pueden estar ahí. ¿Cómo se ven las paredes del intestino delgado? Se ven algo tal que así, al igual que las papilas gustativas. Esto tiene unos pelitos, tiene unos conductores, tiene acá ciertas conexiones para células, etcétera, ta, ta, ta. Y acá van a llegar pedacitos de comida, van a ser absorbidos, ta, 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 las bacterias van a apoyar en el proceso. Esas son las paredes interiores del intestino delgado. ¿Listo? Una vez realizado ese proceso de absorber lo que más se podía en el yeyuno, ese proceso en promedio dura unas 4 horas, no más en el yeyuno. Los otros sí se pueden ir procesando en otras partes del camino. Y además el páncreas también va a secretar los jugos pancreáticos. El páncreas se ubica un poco arriba del estómago y debajo del hígado. Lo vemos en la parte de acá. El páncreas va a comenzar a expulsar los jugos pancreáticos, que van a servir para procesar carbohidratos, entre otras cosas, pero principalmente son carbohidratos. ¿Listo? Posterior a esas 4 horas de proceso en el yeyuno, donde se va a sacar lo más posible de esa comida, va a salir un pequeño refajo que va a ser procesado por último en el ileón. Y el ileón va a sacar lo más posible de ahí. ¿Listo? Posterior a eso, el intestino delgado se conecta con el intestino grueso. ¿Listo? ¿Qué hay en el intestino grueso? Hay acumulación de materia fecal y hay ciertas bacterias que pueden ayudar a procesar lo último posible que se puede obtener de esa comida. Hasta el momento, ¿qué vamos? Vamos de la comida al bolo alimenticio, al kilo, que es lo que saca el estómago, ¿listo? Al quimo, que el quimo ya es una gelatina blanca, es curioso, pero es blanca. Lo que saca el intestino delgado para el intestino grueso es el quimo, que es una gelatina blanca, que de ahí se va a sacar lo último posible que se puede eh, por el intestino grueso ascendente y transversal. ¿Listo? Que es lo que estamos viendo. Dios mío, la diapositiva. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Ascendente, transversal. Y luego viene el descendente. Y vamos a pasar a esta parte que se le llama el recto. ¿El recto qué es? Es una bolsa acumuladora de excremento, básicamente. Tiene muchas terminaciones nerviosas, luego pues vamos a ver que tiene ciertas terminaciones nerviosas del placer, etc. Pero ahí se acumula. Posterior a eso pasa por el último canal que tiene el intestino, el sistema digestivo, que es el ano, por donde es un esfínter, por donde va a salir el excremento. Así de sencillo. ¿Listo? El hígado también ayuda en el proceso de procesar los lípidos. ¿Listo? Por eso es importante tener el hígado. Bien, el hígado principalmente es el que acumula sus jugos en la bilis. La bilis es una bolsa para contenerlo. Bien. Oh. Entonces, hasta ahí por eso. Pasamos de comida, bolo, kilo y quimo. ¿Listo? En el proceso van a intervenir otras funciones y todo lo demás, sí, pero las vamos a ir agregando poco a poco. ¿Listo?
todo está hecho del mismo tejido, entonces sí, puede decir que el interior de su boca está hecho de lo mismo que su recto. O parecidos, ¿no? Parecidos. Tracto intestinal superior, tracto intestinal inferior, órganos implicados, ta, ta, ta. No es necesario nada de eso. Espero me hayan entendido hasta el momento. No sé si tengan alguna pregunta del sistema digestivo. Porque vamos con uno de los más importantes. Sí, sí, yo soy Joaquín. ¿Sucede algo? Bueno. Entonces, sistema respiratorio. ¿Qué es el sistema respiratorio? Es un sistema de absorción de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay organismos que se alimentan a base de ciertas gamas de los rayos del sol. Hay otros que se alimentan de una cosa, de la otra, etcétera. Nosotros nos alimentamos de nitrógeno y oxígeno, principalmente de nitrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esa energía es energía para las células, ¿listo? No para el organismo como tal, para las células. Las plantas reciben energía para sus células por medio de ciertas gamas de los rayos del sol, pero a la vez reciben savia bruta, que esa sería pues la comida como tal. Nosotros recibimos comida y aire para nuestras células, ¿listo? Por eso tenemos un aparato exclusivamente dedicado a ello. Posiblemente tendríamos otros aparatos si fuéramos, no sé, más juntos al silicio, por ejemplo, o al mercurio, etcétera. Pero tenemos este, y es con eso que toca trabajar. La respiración es una función biológica de los seres vivos que consiste en el intercambio de gases con el medio externo. Durante la inspiración, los músculos intercostales y el diafragma se contraen, permitiendo que el aire penetre los pulmones. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir paso a paso. Entonces, vamos a tener un ambiente con aire, con una diferencia de presión de aire. ¿A qué se refiere eso? Y es por lo que funciona la respiración autónoma. Afuera hay más presión que adentro de sus pulmones vacíos. ¿Listo? ¿Por qué? Si usted tuviera un globo vacío, lo que va a pasar si usted lo abre un poquito es que se van a llenar. No por completo, obviamente, pero si usted lo abre, se va a nivelar la presión de adentro con la de afuera. ¿Cómo se hace? Metiendo aire, metiendo el gas. Así se nivela la presión de adentro con la presión de afuera. Si la presión de adentro es muy grande, ¿qué va a pasar? Se va a liberar. Pero no dijimos que si solo lo abría, pues se llena un poquito. Pues pasa que si usted solo respira un poquito, sus pulmones se llenan solo un poquito. Pero, resulta que tenemos unos músculos para que se infle bien el globo, no un poquito. ¿Listo? Para que se infle más allá de simplemente nivelar la presión entre adentro y afuera. ¿Listo? Por eso tenemos todo este aparato que vemos acá. Entonces, comenzamos por las fosas nasales, bueno, pues la estructura de la nariz, todo lo demás, las vellosidades, la protección que se tiene interior y tenemos las fosas nasales, estos huecos que vemos. Entra a la abertura nasal, perdón, entra a la fosa nasal, que llega más o menos hasta la mitad de su cabeza, una cavidad vacía que tiene ciertos terminales nerviosos que luego vamos a ver, que será el olfato. Pero por el momento tenemos una cavidad vacía con algunas capas, con algunas cositas que va a hacer mover el aire dentro de ahí. ¿Listo? Ahora, lo que va a pasar es que en vez de pasar por la boca, que está dedicada para la respiración, los respiradores bucales como yo tenemos muchísimos problemas de salud en los dientes debido a la respiración bucal. Pero lo que pasa idealmente es que el aire pase del orificio nasal, la nariz, la fosa nasal, vaya hacia la nasofaringe, que era la parte de arriba que conecta con la boca. Pasa por la orofaringe, pasa por la laringofaringe y en vez de irse por el esófago, gracias a una pequeña cosita que hace así, que se las voy a poner acá, se llama epiglotis. La vemos
acá. La voy a poner más clara todavía acá. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos un músculo aquí que usted no lo alcanza a ver a menos que se meta toda la mano y lo mueva acá, pero es un músculo cartilaginoso, puede moverse libremente. ¿Qué pasa? Está arriba todo el tiempo en descanso, ¿sí? Para que usted pueda estar hablando, para que pueda estar respirando, porque es más importante respirar que comer, obviamente. Usted puede durar sin comer 3 días, bueno, 2 semanas, pero sin respirar no puede durar más de 30 segundos. Entonces siempre se mantiene arriba. Si ven que todo tiene eh, su propia función. Se mantiene arriba este músculo. Cuando viene comida, lo que va a hacer es doblarse eh, y tapar, es que acá no sé si lo alcanzan a representar bien, pero es esto que está acá. ¿Listo? Lo que hace es doblarse y tapar para que no entre comida ni líquidos en los pulmones. ¿Listo? Entonces teníamos todo el agujero acá que si usted traga se le va para los pulmones y no puede sacar nada de los pulmones, a menos que los abra. Entonces lo que hace la epiglotis es lo tapa. Entonces por ahí pasa la comida para el esófago. Cuando no se está moviendo la epiglotis, lo que pasa es que va a pasar el aire. Entonces pasamos de la parte nasal, de la faringe, de las 3 partes, pasamos por detrás por la naso, por la laringofaringe y nos vamos a la laringe, que es donde se encuentra el aparato fonador, o mejor llamado cuerdas vocales. ¿Listo? ¿Qué son las cuerdas vocales? Es una apertura que se tiene por unas cuerdas, que son cuerdas literalmente, o sea, no son cuerdas, sino como que son unas cuerdas muy gruesas que se encuentran a los lados de la laringe. ¿Listo? Se los voy a poner acá. Aparato fonador. ¿Dónde están? Aquí están. Si ustedes miran, esto se encuentra a los lados, las cuerdas vocales. Entonces van a ser dos, o sea, aquí va el tubo todo, la laringe, y se pueden abrir o cerrar de determinada manera para generar vibraciones de esas cuerdas y que suene el sonido. Se acordarán que el sonido solo se ejerce por medio de una perturbación, por medio de una oscilación en una onda. Eso es. Esto lo que hace es oscilar, generando una onda que sale de su boca, una onda tridimensional. Todo está ahí, ¿listo? Ahora, pasamos de la laringe, con ese mismo aire que hemos aspirado, aspira, pasa por la laringe y llega a la T así normalmente se le llama comúnmente, esta pequeña T o Y, como usted la quiera ver, que va a pasar de lo que se llama tráquea, o sea, pasamos de laringe a tráquea, que es una cosita así de grande, que la tráquea se va a dividir en dos por el hiato de la tráquea. ¿Listo? O, mejor dicho, por la T. Y ahora va a aparecer lo que se llama bronquio. O sea, solo hay 2 bronquios. ¿Listo? Se divide en dos y de ahí se va a comenzar a dividir. Dato importante, primer dato importante. El pulmón derecho es más grande. ¿Por qué? Porque en el izquierdo se encuentra la cavidad del corazón. Entonces tiene que ser menor. El pulmón, el pulmón derecho se divide en 3 partes, superior, media e inferior, que son simplemente formas en las que se va a dividir grandemente ese bronquio. Y el izquierdo se divide simplemente en 2. ¿Listo? Tiene que tener un espacio para el corazón aquí. Bien, cuando esa división, o sea, porque ya vimos que hay uno grande, una división. Listo. Miremos uno. Cuando esa división ya pasó 2, acá otra, 3, 4, 5, 6, desde ahí se le comienza a llamar bronquiolo, otra categoría. Pero ustedes acuérdense por los bronquios, así de sencillo. Cuando ya llega a la división 19, lo que va a pasar es que van a aparecer unas células muy especiales. O sea, tiene que pasar el aire por cada uno de esos pedacitos, por un camino muy específico, hasta llegar del 19 al 23, esas divisiones. ¿Listo? O sea, ya estamos en escalas microscópicas.
que se llaman esas pequeñas partes de los bronquiolos, se van a llamar alveolos. ¿Listo? Es unas pequeñas burbujitas que van a salir, sale de acá. ¿Y qué pasa en los alveolos? Existe acá, lo voy a hacer un acercamiento, en esta pared lo que realmente pasa es que hay dos barreras del alveolo, un capilar, que ya vamos a ver lo que es, y una vénula o una arteriola, o sea, una división de una vena o de una arteria. ¿Qué pasa? El aire puede saltar, por decirlo así, puede traspasar esas barreras y entrar en la sangre, por esa única barrera, por las capas alveolares y los capilares alveolares. ¿Listo? Por esa única barrera que está ahí, puede pasar a la sangre, porque está entrando directamente en las venas. Así de sencillo. O en las arterias, o saliendo de las arterias, de las venas, etc. Ya lo vamos a ver. Acá hay una pleura, que es una división, y acá ya entramos en lo que ayuda a que esto funcione. Ya dijimos, listo, el aire entra, pasa por la nariz, pasa por la laringe, pasa por la faringe, pasa por la tráquea, pasa por eh, el bronquio, pasa por el bronquiolo, y alrededor de los bronquiolos están los pulmones, grandes masas de músculo, pero alrededor de todo ese aparato de pulmones se encuentran dos músculos muy importantes. Los músculos intercostales, o sea, entre las costillas, ¿listo? Los voy a poner acá. Músculos intercostales. Músculos que se encuentran entre las costillas, como lo vemos acá. ¿Qué van a hacer? ¿La costilla qué es? Es una cosita así, un huesito, delgadito, como una tira. Se puede expandir y se puede regresar. ¿Qué pasa? El intercostal, su estado natural, es estar en relajo, o sea, expulsa aire. Cuando el intercostal hace que se expanda, hay un vacío entre el pulmón y el intercostal, además de tejidos conjuntivos y todo lo demás, lo que va a hacer que los pulmones se vayan pegando para nivelarse ante el movimiento del intercostal al entrar una diferencia en la presión, ¿listo? Pero además, ¿qué va a pasar? Hay debajo de los pulmones, como una capa, un nuevo músculo que se llama músculo diafragmático o simplemente el diafragma. ¿Listo? Que es este grandísimo que vemos acá. ¿Ya? Hay otro órgano muy importante que recubre todos los órganos, que recientemente se clasificó como órgano, ya lo veremos. Ese gran órgano que se encuentra delgadito, sí, pero muy grande, muy expandido, ¿qué va a hacer? En la parte de arriba ustedes ven que está como gris, él se aplasta para abajo, como jalando un tambor. ¿Qué pasa si usted jala un globo que puede tener aire? Se va a expandir. Gracias al intercostal y al diafragma es que se expande los pulmones y se expande el tracto con las costillas. ¿Listo? Que el diafragma tiene dos huecos. Uno para el esófago, porque de aquí se separa todo el tracto de pulmones y todo lo demás, y de allá para abajo lo que haya, principalmente el sistema digestivo. ¿Listo? Y por ahí pasa el esófago y también pasa la columna. ¿Listo? Bien. Así funciona. Pequeños sacos llenos de aire, lugares donde se realiza el intercambio de gases, contienen una red densa de capilares, que es lo que vemos acá, los alvéolos, unidad principal del sistema respiratorio. Listo. Vamos a ir con otro y tomamos un descanso. ¿Bien? Sistema circulatorio. Ya vimos cómo se puede relacionar eso del aire con la sangre, ¿no? Que entra aire, toda la cosa. Pero, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué hay de fondo? ¿Qué pasa cuando ya yo entro el aire en la sangre, en el sistema de venas, de arterias, etcétera? ¿Qué pasa? El sistema circulatorio es el sistema que se encarga de mover la sangre por todo el cuerpo para distribuir distintos elementos a todas las células. Está compuesto por dos subdivisiones, sistema cardiovascular, principalmente formado por corazón, y todos los vasos sanguíneos. Ya vamos a ver qué es. Entonces, este es más sencillo, este no tiene conexiones con el exterior, no tiene absolutamente nada. Este tiene un motor
y un montón de cables, por decirlo así. ¿Listo? ¿Qué pasa? Y voy a tomar una imagen del corazón, que aquí está. A ver, es que necesito otro. Corazón con pulmones. Porque se me olvida, o no sé cómo escribirlo más simple. No lo encuentro acá. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a entrar sangre del cuerpo, por esto que se llama la vena cava superior. Va a entrar sangre del cuerpo al corazón, que va a entrar en esto que se llama la aurícula derecha, va a ser presionada y expulsada hacia esta parte, que se llama el ventrículo derecho. ¿Listo? Del ventrículo derecho va a ser expulsada hacia los pulmones. ¿Listo? De los pulmones va a entrar nuevamente por acá, por la vena pulmonar, ya cargada de oxígeno, hacia esta pequeña báscula chiquitica, que es la aurícula izquierda. ¿Dónde está? Aquí está la palabrita. Y va a ser expulsada hacia el ventrículo izquierdo, que este es el que tiene mayor tamaño porque tiene que bombear a todo el cuerpo. No es que todo el corazón bombea a todo el cuerpo, sino que es una parte del corazón el que bombea a todo el cuerpo, que lo vemos acá. Ya, lo rayé mal. Que lo vemos acá por esta, que es la arteria aorta. ¿Listo? Las arterias son las que van cargadas de, bueno, las arterias corporales, para ser más claros. Una arteria corporal tiene oxígeno, ¿listo? Transporta oxígeno. En cambio, como lo vemos acá, una vena corporal no tiene oxígeno. Pero pasa algo interesante con los pulmones y es que este sistema cambia. ¿Por qué? Porque se entiende como vena a lo que entra al cuerpo, lo que viene hacia el corazón. ¿Listo? Vena. Y arteria, lo que sale del corazón. Pero si miran bien el recorrido, entra, o sea, viene vena, sangre sin oxígeno, que se transporta a los pulmones. Pero si sales porque es una arteria, la arteria pulmonar no lleva oxígeno. ¿Listo? Y la vena pulmonar sí. Entonces ahí es la diferencia, que esto es disímil de la arteria pulmonar y de la vena pulmonar. ¿Listo? Principales venas para que las tengan en cuenta: la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Listo? Ambas llegan a la aurícula derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vena cava superior se encarga de toda esta sección, de todo el cerebro que necesita una función especial, mientras que la vena cava inferior la vena corporal, por decirlo así, trae de todo el cuerpo la sangre, que va a ser procesada al ventrículo derecho, que va a ser expulsada a los pulmones, para que, como lo vimos anteriormente, esa sangre reciba oxígeno y pueda ser pasada a la aurícula izquierda, pasada al ventrículo izquierdo, para poder ser expulsada por la arteria aorta. ¿Listo? Que esa pues ya se va a dividir de múltiples formas. Bien, eso es lo importante de esta parte. Arterias llevan oxígeno, venas vienen del cuerpo y no llevan oxígeno, llevan CO2. ¿Listo? Que el CO2 es lo que pasa en el intercambio gaseoso. El pulmón da oxígeno, libera CO2, así de sencillo. Bien, ahora sí, ya entendiendo más o menos cómo funciona la parte más importante, pues podemos comenzar a ver un poquito más. Llega el oxígeno por medio de los pulmones, ¿cierto?
por la, se me fue la palabra, por la vena pulmonar y tiene que ser expulsada al cuerpo. El cuerpo va a procesar ese oxígeno entre las otras sustancias que se transmiten por la sangre y va a regresar al corazón por la vena, porque viene por la vena cava superior y por la vena cava inferior. ¿Listo? Por la vena corporal. El cuerpo lo va a procesar, el corazón lo va a procesar, va a ser expulsado nuevamente a los pulmones y se repite el ciclo. ¿Listo? Ese es todo lo importante que hay que saber sobre el sistema nervioso. Sistema venoso, el que entra al corazón. Sistema arterial, el que sale del corazón. El venoso y el arterial se grafican, por ejemplo, el arterial es rojo porque transporta oxígeno, porque la sangre está más pura, por decirlo así. Y el venoso es porque la sangre ya va a tierra. ¿Sí? El azul y el rojo siempre se ponen así. Rojo positivo y el azul a tierra, o el azul a GND, a ground, a negativo. ¿Listo? Es todo lo importante mencionar sobre esto. Dentro del sistema cardíaco, uy, que no he tomado ideas de acá hace rato, nos encontramos unas cositas importantes. Por ejemplo, las capas del corazón y la sangre. Las capas del corazón, que se las voy a poner acá más gráficamente, capas del corazón o del mango, como mejor le conozcan. Estas no son las que busco, estas. Aquí está. ¿Qué va a pasar? El endocardio va a ser ese tejido encargado de poder procesar bien la sangre, perdón, no las estaba transmitiendo, para poder expulsarla. Es un tejido resistente y elástico, pero el que más trabaja es el miocardio. El miocardio es importantísimo porque es el músculo cardíaco que verdaderamente está trabajando todo el tiempo. ¿Listo? Dentro, o bueno, posterior al miocardio, siempre hay una capa de lípidos. Cuando ustedes dicen, no, es que tengo tal y tal problema en el corazón y por eso tengo que usar un marcapasos, significa que su miocardio no está funcionando igual porque ahora tiene que soportar una capa de lípidos grandísima, grasas, que tiene que estar empujando para poder expandirse. Y tarde o temprano eso genera un paro cardíaco. El corazón nunca para, independientemente de cómo sea. Puede ir más lento, más rápido, pero nunca para. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque pues, tiene una memoria muscular, sí, pero tarde o temprano se puede cansar. Y más si usted le pone pesos encima o no tiene una buena alimentación, una cosa u otra, se desgasta el miocardio, deja de tener las mismas funciones y usted comienza a sentir luxaciones en el pecho, comienza a sentir un preinfarto o directamente un paro cardíaco. ¿Listo? O un infarto en su defecto. Y también está el pericardio, que es la capa de protección exterior. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos y volvemos para hablar del sistema linfático. ¿Listo? Creo que es el que sigue. Sí, sistema linfático. Entonces nos vemos en 5 minutos. Cualquier duda me avisan.
Bien, continuamos. Entonces, sistema linfático. El sistema linfático va de la mano con el corazón. ¿Listo? La linfa se crea para procesar especialmente una parte de la sangre, como son los glóbulos blancos, que les voy a poner acá la imagen, partes de la sangre. ¿Listo? Vemos acá, en esta imagen, una plaqueta que se encarga de la restauración de los tejidos en caso de una cortadura, por ejemplo. Los glóbulos rojos, que son quienes transportan la sangre o la hemoglobina, si usted lo quiere llamar así. Y los glóbulos blancos, que se encargan de la defensa del organismo. Para el transporte de esos glóbulos blancos y toda la intervención que tienen que ver, es que se crean el sistema linfático. Es una evolución eh, en torno a la defensa del organismo de microorganismos. ¿Listo? Antes acá se incluía el apéndice, ahorita pues ya no sirve para nada, básicamente. Sistema linfático. Son, al igual que el sistema cardíaco, un montón de capilares, un montón de tubos que comunican muchas partes del cuerpo para mantenerlas conectadas. Solo que en vez de transportar oxígeno, plasma, nutrientes, desechos, incluso porque la orina antes de ser orina pasa por la sangre, todo eso, eh, pues se ahorra un poco el proceso, se ahorra un poco toda la diversidad y se manda directamente con los glóbulos blancos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Y no pusieron la imagen. Por ejemplo, se genera acá, en la médula ósea roja, al igual que con la hemoglobina, se generan esas plaquetas blancas, ¿cierto? Pero eso es un mantenimiento de lo que originalmente tenemos. Todos tenemos algo que se llama el timo. El timo se ubica un poco arriba del corazón, debajo de la manzana de Adán. En el caso de las mujeres, pues en toda la línea del cuello. Ahí. Son dos bolsas parecidas a las gónadas masculinas, pero están llenas de células madre. Un niño, un recién nacido, una recién nacida, tiene un timo tremendamente grande porque el timo se va a ir vaciando con los años para ir haciendo defensas, para ir haciendo estas plaquetas y lo que necesite, ya sean los linfocitos T o los linfocitos B. ¿Listo? Que los linfocitos pues se encargan de la defensa del cuerpo. Yo se los voy a dejar acá en los apuntes para que no se compliquen acá ahorita en esta clase. ¿Qué pasa? El timo, por ejemplo, a mi edad, pues está casi que desgastado. Son dos bolsitas vacías con un poquito de líquido. Cuando ustedes y yo tengamos 40, tenemos unos timos que son una uva pasa, por así decirlo. Más grande, obviamente, pero una uva pasa. Porque ya todas nuestras células madre que teníamos acumuladas se habrán transformado. ¿Listo? Entonces, poco a poco se comienzan a llenar estos canales especiales que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Y entre ellas, acá vemos el apéndice que ya no sirve para nada, pero pues ahí todavía está. Entre ellas están estos, o sea, tenemos todos estos conductores, todos esos tubos que se llaman vasos linfáticos. Ahí sí no hay regreso o ida, no hay nada de eso. De hecho, ni siquiera tienen presiones propias, o sea, usted no ve que el timo se mueve a una cierta velocidad y demás. No. Lo que pasa con lo que llena el timo, que se llama linfa, sistema linfático, porque maneja linfa, es la defensa del organismo. Son líquidos que están llenos de linfocitos, que están llenos de células blancas, de glóbulos blancos, que están células de ciertas materias de desecho también, porque eso se encarga también el sistema linfático. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de las células se van generando los desechos y lo que hace el sistema linfático es, venga, páseme esos desechos y yo los voy moviendo poco a poco, gracias a que acá arriba, en la vena cava superior, se liberan eh, los timos, la linfa, perdón. Se libera la linfa, y va a ir al corazón para ser procesada, y luego en la orina. Pero el sistema linfático no tiene ningún vaso que lo regule, ningún motor que lo regule. Simplemente es por el movimiento de desplazar una cosa con otra. ¿Listo? También entran las amígdalas que se encargan de la protección de patógenos por la respiración. ¿Sí? Cuando usted se le inflaman las amígdalas es porque
hay un patógeno del cual está tratando de protegerse. En mi caso no tengo, entonces me enfermo más o me enfermo peor. Acá tenemos el vaso, que el vaso es cuando ya todo lo del timo ha salido, pues tenemos un almacén chiquitico. ¿Que para qué sirve el vaso? Para absolutamente nada de lo que usted se imagine, de que sistema respiratorio, sistema no sé qué, tal cosa. El vaso es un almacén, primero, de sangre, ¿sí? Y segundo, el vaso es un almacén de linfa, básicamente. De eso se ocupa el vaso, de almacenar cosas. Por eso cuando se rompe el vaso, que suele ser bastante común bajo ciertas medidas, cuando el vaso se quita no se puede volver a pegar. ¿Por qué? Porque ya hubo todo el vaciado de la sangre que tenía por dentro y todo el vaciado de la linfa que estaba acumulando. Eh, ¿Dónde va a acabar esa linfa? De cierto modo, en los vacíos del del piso pélvico, del piso de los riñones para convertirse en orina. ¿Listo? La orina es el desecho de las células un poco transformado y el desecho de los organismos, de los órganos a la larga, perdón. El apéndice antes hacía funciones parecidas al vaso, ahorita es un estorbo, un órgano vestigial. Y tenemos estas grandes glomeraciones o estas pequeñas burbujitas de linfa, ¿listo? ¿Qué son? Son unos pequeños sacos conectados con todos los vasos linfáticos que van a estar almacenando linfa, así de sencillo. La mayoría se encuentran en las ingles o directamente debajo de la cintura, en las piernas, ¿listo? La otra gran mayoría se encuentra repartido por acá, pero no es tan significativo como el que se encuentra alrededor de las ingles o en las rodillas directamente. ¿Listo? Sería todo lo que hay que hablar acerca del sistema linfático. Es un gran recolector de desecho y un gran almacén de glóbulos blancos. ¿Listo? Este es el ignorado, el sistema inmunitario, por decirlo así. Ahora, el sistema óseo. ¿Listo? Como todos sabremos, el sistema óseo sirve para el sostén del cuerpo. ¿A qué nos referimos con el sostén del cuerpo? La estructura, la forma. Si usted no tuviera sistema óseo, sería pues un montón de carne y regada. El sistema óseo nos ayuda a tener una forma establecida que nosotros le decimos humano, perro, gato, etcétera, que está rodeado de un montón de musculatura y de todo lo demás. Todo se desarrolla alrededor del sistema óseo. El sistema óseo es un conjunto de huesos que conforman el armazón del esqueleto de un animal. En el sistema que poseen los animales vertebrados caracterizados que existen en los endoesqueletos y un esqueleto interno. ¿Listo? Listo. Entonces, existen dos formas de categorizar al sistema óseo, el axial y el esqueleto apendicular. ¿Qué es el apendicular? Todo lo que son brazos y extremidades. Eso. El resto se llama axial porque puede accionar a lo demás. Así de sencillo. ¿Listo? No tiene mayor ciencia. Ahora, y voy a agarrar acá partes del hueso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Uf, pero tiene una calidad. Bueno, ¿qué pasa? Este es un fémur. Sí, es el que más representa los huesos siempre. ¿Qué va a pasar? El hueso se divide en tres partes principales. Dos epífisis y dos diáfisis. O una diáfisis, perdón. ¿Qué es la diáfisis? Es la parte media del hueso. Lo que vemos ahí, todo el medio. Y los extremos son las epífisis. ¿Listo? ¿Qué hay en la diáfisis? Un gran vacío. ¿Por qué? Porque por dentro se ubica la médula ósea amarilla y la cavidad medular. En todos los huesos, o por lo menos la gran mayoría, tiene esas cavidades medulares. Alrededor de los huesos, pues que va a haber un anclaje de los tendones para los músculos, las arteriolas, las venas que circulan por ahí, el tejido conectivo, una cosa, la otra. ¿Listo? ¿Qué hay dentro del hueso? En las epífisis, por ejemplo. Y está la metáfisis, que es lo que conecta una épisis con la diáfisis. ¿Listo? ¿Qué hay dentro de los extremos de la epifisis del hueso?
en ambas, se encuentra el hueso poroso. ¿Qué es eso? Pues es un hueso que tiene poros, un hueso cavernoso, si usted lo quiere llamar así, o el esponjoso. Y pues eso le da una función para la movilidad por medio del cartílago. En los extremos de los huesos o donde hay cartílago o donde hay articulaciones, ¿sí? Existe algo que se llama cartílago. Cuando un hueso conecta con otro es para hacer un movimiento el uno con el otro. Pero resulta que los huesos son secos. Si usted mezcla algo seco con algo seco, ¿qué va a pasar? Rozamiento, fricción, fuego, se rompe, etc. Entonces, ¿cuál fue la solución del organismo para poder generar articulaciones? Generar algo que se llama cartílago. ¿Listo? ¿Qué es el cartílago? Es un tipo de tejido, eh, es que hay diferentes clasificaciones. En general lo clasifican dentro del tejido conectivo. ¿Listo? ¿Qué pasa? El cartílago es como una gelatina que está entre las conexiones de huesos, ¿ya? Y en esas conexiones de huesos, ese cartílago es una capita de protección. Ustedes han visto cuando comen pollo que hay una capita blanca. Eso es un cartílago, el cartílago de ese hueso. Que el otro hueso tiene su propio cartílago. Cuando se unen, se crea algo que se llama cartílago hialino o cartílago articular, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué es? Es una gran bolsa de líquido cartilaginoso entre un cartílago y otro, que alrededor se van a extender músculos, tendones y todo lo demás para proteger ese cartílago. Y ahí sí se pone músculos, nervios, etcétera. ¿Listo? Eso es una articulación. Dentro de los músculos, dentro de las partes del sistema, pues tenemos el esqueleto, no hay mucho más que hablar. ¿Cuáles son las funciones? Proteger, soporte, movilidad, almacén de minerales. Dentro incluso se pueden generar los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, perdón, dentro de la médula ósea de cada hueso. ¿Listo? La parte hueca de la diáfisis. Y una reserva de energía, produce células sanguíneas. Listo. De los huesos más importantes, los que usted quiera clasificar, realmente no le van a preguntar cuáles son los huesos de tal y tal. 206, cuerpo humano. Ya hay otros que dicen que no, que la categoría entra acá, entonces 213, pero el universal es 206. ¿Listo? Usted verá cuáles se acuerda, cuáles no. De los más importantes, esta, que es la columna vertebral. La columna vertebral. Acá. La columna vertebral tiene unas secciones importantes. ¿Por qué? Porque es lo que permite estar rígido, estar de pie, estar en pie, eh, en cuestión de todos los demás huesos se alinean a este. ¿Listo? Comenzamos en un cibius o en uno que también le dicen a la zona de la Atenas o la zona mundi, como usted quiera, que es básicamente lo que conecta con la parte cráneoencefálica. ¿Listo? Luego viene la parte cervical, que esos huesos especiales que se ubican en la columna se les llama vertebral. ¿Listo? Un hueso vertebral o vértebra. Luego viene la parte torácica porque se ubica en el tórax. Luego viene la parte lumbar. Y por último, la parte sacra o santa. ¿Listo? Viene de una historia. Y el coxis, que es una punta que se puede partir así y dejarlo en silla de ruedas. ¿Listo? Dentro, o lo que busca esta formación de huesos tan importante, es proteger esto. Eso que hay por dentro se le llama el cono medular. ¿Listo? O simplemente los nervios medulares, etc. ¿Cuál es la importancia de eso? Son las terminaciones nerviosas del cerebro. Miden alrededor de 1 metro cada tira. Ahí no son chiquiticas y demás, es uno larguísimo, un axón del nervio, ¿listo? Y se van a encargar esos axones de conectarse con todo el cuerpo. Si se daña un solo axón, puede generar un daño irreversible, ¿listo? Por eso en las películas siempre colocan como, oh, te partí tal parte y dejaste en silla de ruedas. Puede pasar. ¿Listo? No, no tan exagerado, pero pasa. Bien. Sistema muscular. El sistema muscular es el que está en el músculo estriado, el músculo que puede realizar movimiento, músculo estriado,
o el tejido muscular estriado. ¿Listo? Está compuesto de más de 650 músculos. Diferentes se componen el cuerpo humano, la mayoría de los cuales pueden ser controlados a voluntad, otros de forma involuntaria. ¿Listo? Usted no maneja su diafragma, a menos que eso quiera, pero normalmente no. Y permiten ejercer la fuerza suficiente sobre el esqueleto para poder moverlos. Bien. ¿Cuáles son las partes del músculo? Está el músculo esquelético, el liso y el cardíaco. Cardíaco, corazón, esquelético, el esqueleto, valga la redundancia, y el músculo estriado, eh, que acá pues entra el estriado realmente. El músculo estriado, el que puede realizar movimiento, el liso, el que no puede realizar movimientos. ¿Listo? Músculo de la cara, ta, 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 ta. Ahí pues ustedes se lo aprenderán si eso quieren, pero no se lo sugiero. ¿Cuál es lo importante de un músculo? Partes del músculo. El músculo se compone de la siguiente manera. Tenemos fibras, una fibra más ancha sobre otra fibra más ancha, sobre otra fibra más ancha, que tienen de por medio vasos sanguíneos, por exterior también tienen vasos sanguíneos, tienen un endomicio, un epimicio, y lo más importante, el tendón. El tendón es ese punto de anclaje, es esa ancla que se pone sobre el hueso. Cada músculo del cuerpo funciona estando anclado a un hueso. Hay unas excepciones que están a otros músculos, pero cada músculo del cuerpo funciona porque está anclado a un hueso. El músculo parte del tendón, es rígido esa parte. De ahí en adelante sí puede ser flexible. Eh, por ejemplo, creo que aquí mismo hay un ejemplo. Acá. Por ejemplo, cuádriceps. No, este es muy, muy complejo. Voy a irme con el tibial interior. Músculo tibial anterior. Es acá. Pam, pam. ¿Qué pasa? El tibial anterior se ancla aquí en la parte de arriba y puede generar su movilidad estando anclado a ese. Va a mover ese hueso de cierta manera por estar anclado a ese hueso, a la tibia, de cierta forma. ¿Listo? Lo va a mover de cierta forma. Cada músculo tiene su propia función al estar anclado en ese hueso. Yo no puedo mover un músculo, un hueso, si el músculo está anclado a otro hueso. Para mover un hueso, el músculo tiene que estar anclado a ese hueso. ¿Listo? Acá vemos algunos de los ejemplos, ta, ta, ta. Y ya. Ahora, antes de ir al sistema excretor, me gustaría mencionar sobre el aparato locomotor, o el sistema locomotor que muchas veces no lo hablamos. ¿Qué es el aparato locomotor? Usted mete articulaciones, huesos y músculos y genera la locomoción, así de sencillo. Poder moverse por medio del anclaje con los tendones a los huesos y de los huesos que logren mover otros por medio de las articulaciones. Ese es el aparato locomotor y así es como funciona la locomoción dentro de las personas, por los anclajes, por medio de los tendones en los músculos, en los huesos. Listo. Igual les voy a dejar las diapositivas por si quieren repasar alguna cosa. Bien. Sistema excretor o sistema urinario, como mejor lo conozca usted. ¿Qué es el sistema excretor? Se encarga de la excreción, no de la alimentación, ¿listo? Es decir, la eliminación de los productos de desecho metabólico hacia el exterior. Cuando yo, no sé, genero una proteína, me va a quedar un desecho siempre. Lo que hace es ser absorbida, ser sacada de la célula y ser absorbida por los capilares linfáticos, de los capilares linfáticos pasar al corazón, a la vena cava superior, de la vena cava superior al corazón, y luego va a ser bombeado hacia los riñones, por ejemplo. ¿Listo? Pero hay unas funciones de fondo todavía ahí, que ya las vamos a ver. ¿Listo? En este sistema está formado por varios órganos de nuestro cuerpo que cumplen funciones excretoras, entre ellos los más reconocidos, los riñones del sistema urinario. En este sí lo compartimos todas las personas. Ya aquí es cuando comienzan a tener roces con el sistema reproductor, pero pues acá sigue siendo universal para ambos. ¿Qué pasa? Tenemos acá unas glándulas suprarrenales, que esto no son importantes acá, no se preocupen por esta. Estas las voy a quitar de acá, solo que se ubican ahí por alguna cosa de la evolución, pero estamos hablando de riñones, vejiga y lo que haya de en adelante. ¿Listo? Aquí no, todavía no.
¿Qué pasa? Llega todo eso que acabamos de decir de la linfa, el corazón, y va a ser traído, o va a ser llevado por medio de los capilares cardíacos. ¿A qué nos referimos con eso? Con las arterias corporales, especialmente esta que es la arteria corporal principal, ¿listo? Se desplaza hacia acá. Y coloqué la que no, mira, es esta. Pam, porque entra, sale como oxígeno. Pam, pam, pam. Listo. Una vez entra en los pulmones, en los riñones, va a ser procesado esos productos de desecho. ¿Por qué? Porque si bien entra toda la sangre por ahí, solo se van a quedar unos desechos y van a ser sacados nuevamente. ¿Sí? Entonces es un círculo completamente normal. La sangre sigue circulando, lo único es que se van a quedar los productos de desecho ahí y van a ser procesados por lo siguiente: riñones interior. Van a ser procesados por las nefronas. ¿Listo? Ya les digo qué es. Entonces vean, entra por la arteria toda la sangre cargada de oxígeno y desechos y van a ir dividiéndose poco a poco en estos que se llaman las pirámides de los riñones hasta llegar a estas cositas de por aquí que son extremadamente diminutas. Y eso son las nefronas. Las nefronas, para no complicarnos tanto, es un ovillo, acá los tengo, ¿listo? ¿Qué pasa? Viene todo el aparato con sangre, y pasa por el punto especial de la nefrona, el glomérulo de la nefrona, eso que está ahí con el número 1. Y va a ser absorbido por los capilares, esos productos de desecho, y van a ser pasados por ese canal amarillo que ven ahí. ¿Listo? El resto, lo que, pues acá van azul, pero verdaderamente no debería estar en azul. ¿Sí? Podría verse todavía en rojo, no elimina el oxígeno, muy poco oxígeno se llevan estas células, sino que lo que hacen es sacar los productos de desecho que hay en el sistema circulatorio. Una vez sacan esos productos de desecho, se van a ir acumulando poco a poco. ¿Dónde es? Se van a devolver por estos conductos y van a llegar acá, al piso del riñón, si usted lo quiere decir así. Cuando el riñón llega hasta cierto punto, por ejemplo acá, se comienza a desbordar. Cuando se desborda, pasa ahora sí por las partes cruciales del aparato, del sistema. Como lo son, que acá se les señala, estas dos conducticas, una para cada uno, se llaman uréteres. ¿Listo? Se llenan los pisos de los riñones y se van a comenzar a desbordar. Al desbordarse se van a transportar a un almacén. Ese almacén se le llama vejiga. Así de sencillo. En ciertas operaciones la vejiga se expande, en otras se comprime, en otras hay veces que toca ser reemplazada, etcétera. ¿Sí? Lo importante que es que de la vejiga sale otro conducto que se le va a llamar uretra, que va a tener en hombres o en mujeres pues su canal especial. En los hombres se va a conectar con la próstata. En las mujeres pues va a tener directamente su camino hacia el exterior para poder expulsarlo en forma de orina. Así de sencillo. La orina es neutra porque realmente solo lleva productos de desecho de las células, entonces no tiene ningún tipo de pH, ni corrosión, ni alcalinidad, etc. En la mayoría de los casos, ¿cierto? Ahora, sistema inmunitario, que ya casi terminamos. Sistema inmunológico o inmunitario. Era lo que ya habíamos estado hablando con el sistema linfático, ¿sí? Toda la conexión va a ser por medio del sistema linfático. Entre ellas, ¿dónde está? La producción de los glóbulos por acá, el timo, que era lo que ya habíamos hablado, las amígdalas para proteger eh, las partes aeróbicas de las bacterias, los ganglios para poder almacenarlos, el apéndice que ya no sirve para nada, las placas de Peyer, estas suelen ser muy poco mencionadas, pero son una protección dentro del intestino delgado ante las mismas bacterias que tenemos, que ahí también se van a acumular las bacterias que tenemos, el vaso que va a ser un almacén todavía más grande. ¿Listo? Eso es lo importante por esa sección. Ahora,
Sistema endocrino. ¿Qué significa endocrino? Que realiza sus funciones en el interior. Cuando decimos exocrino, es que saca los productos, por ejemplo con la orina. En el endocrino se mantiene todo adentro, todo se procesa. El sistema endocrino del cuerpo humano se encarga de la producción de unas sustancias conocidas como hormonas, que tienen un cargo de control de muchos procesos de gran importancia para la vida, como el metabolismo, crecimiento, desarrollo, respiración, funciones reproductivas, sexuales, el sueño, el estómago y el ánimo. O sea, prácticamente todo. ¿Qué pasa? Acá, en esta partecita, en esta parte tan importante de nuestro cuerpo, van a haber ciertas funciones, van a haber ciertos órganos que puedan secretar hormonas. ¿Qué es una hormona? Es una forma de un lípido, ¿listo? Es una adaptación de un lípido que produce el cuerpo, por así mencionarlo rápidamente. La glándula pineal, que se encoge al escuchar reggaetón, interesante. Si quieren luego les paso un artículo sobre eso, pero es verdad. Esas frecuencias en las que se trabaja, en general no todo el reggaetón, o toda la música, porque en sí es la música, pero el 440 encoge la glándula pineal y hasta el momento parece que también la pituitaria. O sea, se encoge y se cristaliza. O sea, estupidez humana, básicamente. Pero pues eso ya es otra cosita. El reggaetón lo intensifica por el tumpa tumpa, que así se denomina. Curioso, sí, pero ingenioso también. Entonces, no escuchen música, créenla. Y en otra frecuencia, 432, más bonito. Pero yéndonos del encogimiento de la glándula pituitaria debido al 440 y de la glándula pineal, ¿qué va a pasar? Estas tres glándulas van a ser las encargadas de recibir información de las otras partes del cerebro, como, oh, tenemos hambre o no hemos comido. Entonces, no, vea, glándula pineal, tal cosa. El hipotálamo, que normalmente es para almacenar información, dice, oh, tenemos que hacer algo. No, genere tal cosa, glándula pituitaria, porque el hipotálamo es la que manda la pituitaria. Entonces dice, listo, yo voy a generar esto y se comienza a mover por los propios canales, que sería ya sea por los ciertos vasos linfáticos, ya sea por ciertos capilares cardíacos, capilares venosos o por otras conexiones. Pero desarrollan las hormonas que sean necesarias. Entonces, oh, tengo hambre, sí, sí, me está doliendo el estómago, porque ya llegaron esas hormonas ahí para que comience a revolcarse el estómago y decir, coma. El timo, el timo, acá, ya, sí, no sé por qué lo agregaron acá. El timo también tiene la función de producir ciertas hormonas, más allá de los linfocitos T y B, como las hormonas del crecimiento. Por eso, entre más se encoge el timo, más se agranda usted. Normalmente el timo de los hombres es más grande. Las glándulas tiroides y paratiroides, que estas son supremamente importantes porque controlan el metabolismo. Que usted tiene una excelente glándula tiroides y paratiroides, usted puede comer absolutamente todo lo que se le dé la gana y nunca va a engordar, porque su metabolismo es excelente, procesa todo como se debe. Si usted no tiene o tiene una muy normal, pues usted come todo lo que se le da la gana y el timo, la tiroides y la paratiroides van a decir, listo, yo le proceso, pero hasta acá, de ahí para allá, acumúlelo, lípidos, gordura. Y hay otras veces donde completamente falla, entonces, o el timo dice, procéselo todo y no le guarde nada. Entonces entramos en ciertos eh, trastornos del hambre, por decirlo así. Básicamente enflaca mucho, para no entrar en términos médicos. O directamente engorda mucho. Es imposible bajar, porque a pesar de que usted coma menos, a pesar de que usted haga un montón de cosas, su tiroides no le va a cooperar. Así de sencillo. ¿Listo? Por otra parte, el páncreas tiene ciertas funciones de regulación también hormonales, más allá del glugacón y todas las demás que procesa. También tiene funciones de regulación. Las glándulas suprarrenales, que acá les pusieron adrenales, se las voy a poner acá. Glándulas suprarrenales. Pam, 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 pam. Aquí. Estas se ubican encima de los riñones
por eso dicen suprarrenales, y tienen una función curiosa para estar ubicados ahí. Es la función de la adrenalina, de la reacción rápida, de, oh, me quieren matar. Las glándulas suprarrenales soportan la producción de adrenalina y la adrenalina le acelera todos los procesos casi que de forma mágica para que usted pueda levantar como esa señora hace unos años que evitó que se le cayera un nevecón ¿cuánto era? Como 850 kilogramos a un bebé, que era su bebé, nomás por la secreción de adrenalina. Y luego un montón de investigación de, oh, ¿cómo lo hizo? Sí, eso es la adrenalina. Los ovarios, que principalmente producen estrógenos, pero pueden producir otros, también producen testosterona, pero en el caso de los hombres, pues no es, en el caso de las mujeres, pues esa testosterona es mucho menor a la que se produce en el caso de los hombres, porque los testículos, las gónadas, las 7 capas que tienen los testículos, se encargan principalmente de ese tipo de secreciones de testosterona, pero de igual forma también se encargan de estrógenos. Bueno, no específicamente ellos, pero el cuerpo del hombre también contiene estrógenos, solo que en menor medida que en el de las mujeres. ¿Listo? La placenta durante el embarazo es una capa también hormonal tremendamente grande que puede ejercer muchísimas funciones, entre ellas la regulación del feto, pero pues eso ya lo estudiará usted si le interesa. ¿Listo? Bien. Ahora, sistema reproductor. El sistema reproductor es el que maneja las células somáticas, como lo vimos en la segunda clase. Las células somáticas son las células sexuales, contienen la mitad de la carga genética mía, revolcada, y a eso se le va a llamar haploide. ¿Listo? Diploide, haploide, el esperma o los óvulos. ¿Listo? Bien, el aparato reproductor masculino, creo que ya todos sabemos más o menos cómo funciona. Tiene una conexión aquí, en este punto, con la vejiga. Obviamente no va ahí, la vejiga realmente iría por acá, pero para efectos prácticos. Entonces, ¿qué hace? La próstata libera ciertas hormonas por este conducto y acá ya esto es la uretra completamente. Se aprovecha el mismo conducto para poder segregar espermatozoides como para poder segregar orina. La próstata se encarga de una cantidad de funciones impresionante, pero lo principal que hace la próstata en el aparato reproductor es darle alimento a el esperma. ¿Listo? Ah, pasé la uretra por donde no era. Era... por acá pasa esta. Ahí. Este va a ser el conducto prostático. Se me olvida exactamente de dónde es que acá está aparato reproductor masculino. Se me fue el nombre completamente. Conducto diferente. ¿Listo? Este conducto que vemos acá, va a ser el encargado. Primero los testículos ya le dan un alimento a los espermatozoides para que puedan caminar en ese proceso, pero lo que se encarga principalmente la próstata en el sistema reproductor es darle de comer a los espermatozoides. ¿Por qué? Porque los espermatozoides tienen que durar 3 días vivos, sí o sí. Hay algunos que duran menos, otros que duran más, etcétera. Los espermatozoides no son todos iguales, hay unos que están hechos para morir en el proceso de entrar a, a, al útero y todo lo demás para que no sean matados, muertos debido al espermicida que tiene la vagina. Y entre todo ello, pues lo que hace la próstata es, vea, lo voy a poner en esta gran pila y vaya comiendo en lo que usted se transporta. Luego, pues es sacado por la uretra, debido a la dirección del hombre, por la hinchazón, por llenar de sangre el cuerpo cavernoso que tiene el pene. ¿Listo? Y también existen las vesículas seminales que se encargan de algo parecido. Bien. Por otra parte, el aparato reproductor femenino, que tiene muchísimos errores, demasiados. Por ejemplo, decir que el óvulo siempre se mantiene estático esperando ser fecundado es una mentira. Pero entre lo más importante, vagina, nada del otro mundo. Tenemos el conducto uterino, la cervix, la capa de protección donde se viene a echar espermicida para evitar el embarazo tan rápido.
Y eso es curioso porque se desarrolla específicamente debido a las conductas poliamorosas de los humanos. Entonces, siempre el líquido, se me fue ahorita el nombre, lo acabo de decir y se me acaba de olvidar. El espermicida se encarga de mantener con vida a las mejores cargas genéticas que pueda tener el esperma. Porque debido a esas costumbres poliamorosas del ser humano, a veces entran muchos tipos de esperma y lo que hace el cuerpo es seleccionar el mejor para que pueda fecundar. ¿Listo? Tenemos las capas vaginales, y el miometrio y el endometrio, el fondo del útero, un espacio para que pueda crecer la placenta y posterior el feto, trompas de falopio, las conexiones entre el ovario y el útero, que también están conectados de otras formas, pero eso ya a usted no creo que le llame mucho la atención saber. El ovario, donde se vienen a desarrollar esas 500.000, no eran 500.000, no, sino como 620 óvulos por cada ovario que puede tener una mujer a lo largo de su vida. Y pues por cada mes se genera uno de un lado diferente, a veces es solo de un lado y el otro queda olvidado por muchos años, etcétera. Ya son otras cuestiones de cada cual. Bien. Oh, sistema nervioso para poder ir terminando la clase. El sistema nervioso es aquel que tiene unas células especiales que se crean en el ciclo G0, las cuales pueden transmitir información eléctrica. Nosotros transmitimos información análoga. Todo nuestro cuerpo es análogo, entonces no tenemos todavía eso de la corriente, de las ondas de corriente digital y toda la vaina. Nos quedamos en el pasado. Pero, ¿qué nos dicen? El sistema nervioso supervisa y controla las funciones y actividades del cuerpo. Estas funciones pueden ser actos voluntarios como movernos, masticar o reaccionar a un estímulo, o involucrarnos como la respiración, la digestión, involuntarios como la respiración, digestión o generación de adrenalina. ¿Qué va a pasar con todo este sistema nervioso? Va a ser el que maneje sí o sí los músculos. Los músculos pueden cumplir sus funciones, los huesos al igual tienen su propia función, pero para que funcionen uno con el otro, este tiene que intervenir. Lo mismo por dentro, aunque no nos estemos dando cuenta, por dentro siempre van a ocurrir estos movimientos dentro del sistema nervioso que nos dicen, vea, esto se va a trabajar así, esto se va a trabajar de tal manera, punto. Y el cerebro no descansa en ningún momento de su vida, simplemente baja su actividad nerviosa en ciertas etapas, como durmiendo. ¿Listo? A lo mucho hay unas partes del cerebro que descansan un tiempo y otras otro, pero el cerebro nunca se detiene, especialmente las partes que se encargan de los movimientos involuntarios, como los del tracto digestivo, como los del intestino delgado y las cooperaciones entre una cosa y otra. Listo. Sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Central, lo que hay acá, periférico, el resto, lo que está en la periferia. El encéfalo, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Del bulbo raquídeo vienen todas las informaciones por medio de la médula ósea. Del cerebelo se procesan y en el cerebro ya se toman las decisiones. Médula espinal o la médula ósea espinal es directamente esos tubos de 1 metro que son los axones de la neurona que se conectan con todo el sistema periférico. ¿Listo? Sistema nervioso periférico. Está por parte del sistema somático y del sistema autónomo. ¿Qué son los somáticos? Los nervios sensitivos que se encuentran en la piel. ¿Listo? Los nervios motores, los nervios mixtos. ¿Qué son los autónomos? Es el simpático y el parasimpático, o sea, la reacción del cuerpo ante el peligro o la autorregulación del cuerpo, como en el intestino delgado. ¿Listo? Y acá vemos algunos de los puntos. Ahí está. Bien, vamos a ver. Vamos a decir rápidamente la parte de los sentidos. Voy a comenzar por la piel, el epitelio. Capas de la piel. ¿Se acordarán de este esquema de toda su vida? De los sentidos. Este esquema es universal. Yo creo que lo manejaron desde quinto de primaria hasta este momento de su vida. Y pues es verdad, básicamente. ¿De qué se conforma el sistema tegumentario o el sistema de piel? O directamente simplemente el tacto, como usted lo quiera ver.
Se conforma por tres capas: epitelio, epidermis, dermis y hipodermis. ¿Listo? Epidermis, lo que usted alcanza a ver, esta capita diminuta, no mide ni 3 centímetros de grosor, 3 milímetros de grosor. ¿Qué es la dermis? La capa más gruesa, la grande que hay ahí. La hipodermis, ¿qué es? La que hay abajo. ¿Sí? Una capa de lípidos, de grasa que se va acumulando según la paratiroides y la tiroides actúan o según no actúan, según la acumulación, según el glucagón, etc. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entre ellos, pues existen unos pelos. Recuerden que somos 98,7% exactamente igual que los primates de ciertas clases. O sea, no nos diferenciamos exactamente en nada. Somos monos, o bueno, de la familia de los homínidos monos. Y tenemos vellosidades, las mismas que un mono, pero en menos color, por decirlo así. ¿Sí? Son la misma densidad de pelos, no me preocupen. ¿Qué va a pasar? Estos pelos pues apoyan en la temperatura, en la termorregulación del cuerpo, etcétera. Pero cuando nos adentramos en la piel, encontramos unas cositas interesantes. Entre ellas encontramos cosas como los ovillos o las terminales nerviosas. Hay terminales nerviosas para el frío, hay terminales nerviosas para el calor, para la poca y la mucha presión, y cada una es especializada para su propio punto. Los pelos nacen del sebo, por si acaso. Y esas terminales, esas punticas que hay ahí libres volando en cada pedacito de la piel, porque también son fibras nerviosas, son diminutas, van a recibir estímulos en la piel y van a decir, oh, acá me están tocando. Entonces yo me toco y yo siento que me estoy tocando. Así de sencillo. En la hipodermis se van a encontrar las arteriolas y las vénulas, que van a ser los capilares más chiquitos posibles a encontrar del sistema cardíaco, que va a mantener con vida todo ese sistema tegumentario, el sistema de la piel. ¿Listo? Que luego pues se van a unir en los capilares, que son esas fibras diminutas por donde hay un intercambio de lo que necesita la piel, de lo que tienen que absorber, etc. ¿Listo? Bien, entre esto hay unas fibras de colágeno. El colágeno es, por acá hay una definición todavía mejor. Colágeno. No me sale la imagen de esta señora. Bueno, ¿para qué sirve el colágeno? Si usted toca las paredes internas de su boca, eso está lleno de colágeno. El colágeno es para hidratar la piel, para mantenerla estable. No solo está en la piel, está en muchos de los tejidos, pero es lo que permite que se mantenga húmedo en una constante regulación de líquidos. ¿Listo? Hay pieles con más y menos colágeno que otras, y eso va a hacer que sean más o menos resecas. ¿Listo? Estructura del ojo. Bien, por otra parte tenemos el sistema de la vista. ¿Listo? ¿Qué dice el sistema de la vista? Dice, vea, hay estas estructuras grandísimas que tenemos acá, dedicadas exclusivamente para poder procesar la luz y poder entender con el sistema tegumentario cómo se ponen los objetos en el espacio. Hay unos que tenemos mejor procesamiento de luz o unos ojos tan potentes que nos toca usar gafas, la miopía. Hay otros que tienen un procesamiento tan vano en sus ojos que tienen que usar gafas para que sí lo procesen. Digamos que la miopía, usted usa gafas para calmar sus ojos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entra una luz en algún lugar, una luz por un espacio en la pupila del ojo que ya ha sido puesta o superpuesta, o sea, está córnea y pupila, un espacio por donde puede entrar solamente la luz, nada más, protegida por la pupila. Pero si ustedes se dan cuenta, acá también hay una parte del iris que se ubica. ¿Qué es la córnea? Es la capa protectora del ojo. Debajo se ubica el iris, el color que le da la apertura. La pupila, que es, que es esto que podemos ver, que es donde está la apertura, es directamente un órgano acuoso, que se dice que tiene un humor negro, así se le llama, humor negro, y el ojo como tal tiene un humor vítreo. ¿Listo? Que son líquidos, es una gelatina. ¿Listo?
Y para abrir más o menos la pupila tenemos estos de acá, que son unos músculos especializados, tenemos un tejido conjuntivo, ta, ta, ta. Dentro del ojo como tal, saliéndonos solo de la apertura, tenemos en el centro el humor vítreo, una gelatina llena de nervios y todo lo demás. Tenemos la capa ulterior, la escleroto, este, esclerótica, perdón, los coroides y la retina, que la retina es la capa más interior, donde en la mácula o en la fovea, como usted mejor la conozca, va a llegar todo el procesamiento de la pupila hasta allá. Y se va a tomar todos los haces de luz en ese preciso punto, porque en ese punto es donde se puede traducir en información por el nervio óptico, que llega al cerebro y dice, oh, veo el color azul. Están los conos y los bastones dentro de la conformación de la retina, que unos procesan el color y otros procesan no el blanco y negro, sino las profundidades, la oscuridad principalmente. ¿Listo? Así se compone. Entra un haz de luz, la luz llega acá, normal, pero yo la veo volteada. O sea, si esto está así, lo que hace la pupila es procesar la luz al revés para facilitar el proceso de que entre. Entonces yo lo veo así, mi fovea o mi mácula recibe esa información así y lo que hace por el nervio óptico es que llega al cerebro así. Yo, si no tuviera ese nervio óptico con ese procesamiento y todo lo demás, yo vería el mundo al revés. ¿Listo? Pero pues el mundo es así como lo vemos. Lo único es que toca traducir y volver a traducir. ¿Listo? Bien. Estructura del oído. Hasta el momento hemos visto las grandes estructuras que componen el sistema nervioso. Todo esto es de parte del sistema nervioso. ¿Listo? Ya sea porque son estructuras muy complejas o muy simples. Bien. Ahora tenemos el sistema auditivo. ¿Qué pasa? Cuando necesito saber si hay depredadores cerca o necesito poder asimilar más allá de lo que no puedo ver, se crea el sistema del oído. ¿Qué pasa? Hay un recibidor que funciona exactamente igual que con los parlantes. Ven que los parlantes son un cono. Esto es un cono. Esto todavía es un cono. Tiene el mismo principio. Recibe todas las señales para buscar amplificarlas. Esto es un gran recibidor de señales que les busca amplificar en mi oído. Y ese es el oído externo, lo que usted puede ver. Cuando yo entro en el oído, comienzo a ver el oído medio. ¿Qué es el oído medio? Es un conducto que se llama conducto auditivo. Ahí se produce cera, cerumen, se puede taponar, etc. Esas vibraciones, porque recordemos que estamos recibiendo ondas acá para que puedan ser amplificadas acá, esas vibraciones llegan hasta una pequeña capa delgadita, simple, fácil de romper, que se llama tímpano, que es lo que protege todo el interior de mi cabeza. Si yo no tuviera seres, tuviera todo eso limpio, yo pudiera meter agua acá y que entre en mi cuerpo si no tuviera el tímpano. Pero el tímpano dice, espere, acá pasa algo. El tímpano recibe esas vibraciones y las tiene que traducir en los tres huesos que todo el mundo ya conocemos, que es el martillo, yunque y estribo. El martillo recibe cómo se mueve el tímpano y también se mueve el yunque, mueve el estribo, y el estribo tiene la función, eso es ya el oído interno, ¿listo? El estribo tiene la función de traducirlo para un pequeño órgano llamado la cóclea. ¿Qué hace la cóclea? Está rellena de unas agüitas, que ese órgano también se encarga de la estabilidad del cuerpo. Curiosamente pusieron, o se puso, la estabilidad del cuerpo en la cabeza. ¿Sí? Entonces, si yo me muevo para acá, yo siento inclinado porque el agua que yo tengo se busca nivelar, siempre. Entonces, si yo me muevo para acá, mi agua se busca nivelar. Si me muevo para acá, mi agua se busca nivelar. ¿Qué hace la cóclea? Procesa esas vibraciones para poder darlas al nervio auditivo. Si ven que todo se maneja por nervios, dentro del espacio que tiene el martillo, yunque y estribo, se conecta un pequeño tubo, la trompa de Eustaquio, que esa se encarga de regular la presión que hay en ese conducto. Yo puedo terminar llenando de agua mis oídos por eso, sí. Complicado sí, pero se puede, porque se conecta directamente con la orofaringe.
¿Listo? Llega sonido, vibraciones, se traduce en el tímpano, se mete a la cóclea, el órgano traductor y nervio óptico. Eso sería. ¿Listo? Por último, estructura del olfato. Esta es yo moviendo la cabeza para todo lado, imaginándome el agua moviéndose. Sí, eso pasa ahí adentro. No está completamente lleno, sino que tiene un espacio vacío para poder nivelar el agua. Y eso pues me traduce también una información, traduce la información de las ondas y la información de cómo está esa agua. Si está ladeada, entonces me dice, enderécese, que se va a caer. Eso es. Y curiosamente nosotros tenemos unas estructuras anatómicas que no deberían por qué ponerse de pie. Los pies es ridículo que puedan ponerse de pie, son muy poco estables. Pero gracias a ese órgano nos podemos mantener de pie sin caernos. Bien, eh, este órgano del olfato es muchísimo más simple. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está todo acá. ¿Sí? O sea, en el oído tengo que ir más adentro, pero acá está todo, se ubica acá. Yo recibo un aroma, ¿sí? Que los aromas no es que sean el aire que se modifique, no sé qué, no. Es que dentro del aire y todas las estructuras moleculares que hay en el aire, que principalmente es nitrógeno, se ubican unas pequeñas partículas orgánicas en la mayoría de los casos, que tienen ciertas categorías, pero pues no quiero acá entrar a nombrarlas. ¿Listo? Yo recibo estas partículas más allá de solo aire. ¿Y qué hacen estas capas que tengo dentro de mi nariz? Que ustedes las pueden ver acá. Si ven que es como una mortadela tras otra encima, el aire tiene que pasar por todas ellas, que también es procesado por todas las venas y arteriolas que hay acá, vénulas y arteriolas que hay acá, tiene que pasar por todas las venas y ahí sí, por todas las capas, perdón, y ahí sí llegar a ese pequeño organito que ustedes ven ahí arriba, el bulbo olfativo, eso verde. ¿Qué pasa? El aire sigue, ¿sí? El aire sigue completamente normal, pero hay unos pequeños pelitos ahí en el bulbo olfativo que usted los puede llegar a manipular si usted alcanza su cavidad nasal, están ahí, flotando. ¿Qué pasa? Cuando llega algo y los toca, pues este dice, oh, ¿qué me tocó? Y dice, ah, me tocó el aroma a la papa. Y por eso es que se guarda también esa información que el olfato es de los sentidos que más hacen remembranza, de los que mejor almacenan información. Usted puede acordarse del perfume de una persona durante años y cuando lo vuelve a oler puede recordar exactamente lo mismo porque esa información es la que siempre se guarda. Las visuales y todo lo demás es mucho más complicado. Por eso normalmente se sugiere que si usted va a estudiar, estudie oliendo algo específico por cada tema. Y ya, así de simple. El aire va a continuar su paso después de pasar por estas nivelaciones que se llaman los meatos y los cometes. ¿Listo? Y pasa el aire, van a pasar las partículas también, lamentablemente. Gracias a... se me olvidan. A las... se me olvida. Las amígdalas. También se van a quedar acá estancadas muchas de ellas y luego van a ser procesadas. Pero muchas de ellas llegan a los pulmones y terminan deteriorándose. Pero siempre van a procesarse aquí arriba. Esos pelitos van a poder entender esa información. Y similar a esos pelitos está el último de nuestras estructuras, que es la estructura del gusto. Ustedes se acordarán de esta estructura de toda la vida, ¿sí? No, que la lengua y no sé qué, y sí, pero resulta que hay papilas gustativas muy mínimas en otras secciones de la boca, ¿sí? Están por todo lado, principalmente en la lengua, ¿listo? Vemos ahí atrás esas bolas grandes que hay acá en las paredes, esas son las amígdalas, también están las arenoides que se ubican ya dentro de la nariz para evitar que entre, bueno, dentro de la orofaringe que se ubican para evitar que entren precisamente esas partículas, o sea, solo las sentimos y después para afuera. Dentro del sentido del gusto, se van a ubicar unos terminales que se van a llamar papilas, muy similares a lo que les decía del intestino delgado, que son capa tras capa tras capa, como montañitas, sube, baja, sube, baja. Entre más zonas de conexión pueda tener, mejor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener todo esto plano, que acá no sé, 5 metros, a tener
montaña, 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 que puedo procesar por cada parte de la montaña. Ese es el beneficio de las papilas, ¿listo? ¿Cuál es el problema? Que el olfato es así. Las papilas son más lentas. Usted tiene que masticar bien la comida, todo lo demás, para poder sentir los sabores. Si usted come de afán, usted no le va a saber casi nada a la comida. ¿Listo? Esa es la conclusión. Hay partes de la lengua que sienten mejores o que están más especializadas para ciertos sabores. Acá hay otra forma de ver la estructura. ¿Listo? Ya vamos a esa. Que siempre nos han clasificado así, ¿no? Que salado, umami, ácido, amargo. Verdaderamente esto es una falsedad, sino que en esas secciones se puede procesar mejor esa información, pero en todas las partes de la lengua se procesan todos los tipos de información. ¿Listo? Y ya, eso sería. Bien. También tenemos papilas casi que hasta el epiglotis, entonces incluso después de tragar usted puede llegar a sentir por un momento esas gustas, ¿no? Acá en esta imagen Full HD lo que vemos es la faringe, la epiglotis ubicada aquí abajo, una glándula salival, que creo que es la glándula parasalival, glándulas salivales ubicados en los maxilares inferiores. Acá tenemos, uy, está rarísimo este esquema. Acá tenemos ubicada la lengua, los labios y los maxilares ya como tal. ¿Listo? Eso serían, uy, se me movió la diapositiva. Esos serían todos los temas que les quería comentar por el día de hoy. El, el tacto, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el gusto. ¿Listo? Eso sería todo por esta sesión de ciencias. Traté de resumirles lo mejor posible. Anatomía y fisiología. Tal vez tuve algunas falencias o tal vez quedaron temas sin concluir, entonces me los pueden comentar o si tienen interés en alguna cosa. Igual, pues les voy a tratar de mandar taller lo más rápido posible para que puedan ir acumulando esa información y todo lo demás. Igual les sugiero que no se queden viendo biología ni nada de eso. Digamos que la biología suele ser más simple de aprender que cuestiones como la física, pero vuélvanse siempre con análisis textual e imagen. ¿Listo? Porque análisis textual mata sociales. E imagen no le suele ir muy bien a la gente. ¿Listo? Entonces, nada. Espero verlos en una próxima clase. Espero poder hacerla el día de mañana. Entonces, voy a terminar de presentar y espero que tengan muy buena noche, muy buen día y hasta luego.